¿Estás cansado o cansada de gastar dinero en cremas y lociones antiarrugas que no funcionan? Si quieres reducir y prevenir las arrugas de forma efectiva, este vídeo es para ti. Hoy te mostraré los 5 mejores tratamientos respaldados por estudios clínicos que realmente funcionan. Quédate conmigo porque empezamos. Sin duda, lo primero que debes considerar para evitar la aparición de arrugas y reducir las líneas de expresión es el uso de retinoides. Y no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber. Los retinoides son compuestos derivados de la vitamina A, que se convierten en ácido retinoico. Este ácido es el ingrediente activo de los retinoides y es la forma más científicamente probada para revertir y prevenir las arrugas finas, las líneas de expresión, la decoloración y otros signos del envejecimiento relacionados con el sol. Los retinoides también sirven para tratar otras afecciones como el acné e incluso pueden ayudar a fomentar el crecimiento del cabello y mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil. Existen varias formulaciones diferentes de retinoides que normalmente se clasifican en 4 grupos distintos conocidos como generaciones. Los retinoides no aromáticos de primera generación contienen algunos de los retinoides más comunes como el retinol, la tretinoína y la isotretinoína. En concreto, la tretinoína, conocida como Retin-A, fue el primer retinoide. Se utilizó como tratamiento para el acné en la década de 1970, pero más tarde se descubrió que también atenúa las manchas de queratosis actínica, iguala la pigmentación y acelera la renovación de las células superficiales de la piel. La segunda generación, los retinoides monoaromáticos, contienen el retinoide oral acitretina que se usa para tratar la psoriasis. Los retinoides de tercera generación se conocen como poliaromáticos y el más popular es el adapaleno, conocido por ser un medicamento para el acné. El primer retinoide de cuarta generación, el tifaroteno, fue aprobado para su uso como tratamiento para el acné por la FDA en 2020. Pues bien, lo que tienes que saber es que los retinoides más eficaces solo están disponibles con receta médica e incluyen el adapaleno, la tretinoína y el tazaroteno, que son ácido retinoico puro. Y de todos estos retinoides, los más interesantes y populares para reducir las arrugas finas y las líneas de expresión son el retinol y la tretinoína. La tretinoína es el más potente y eficaz de los dos y solo está disponible con receta médica, mientras que el retinol se vende de forma libre. Debes ser consciente que el uso de retinoides tópicos puede reportar efectos secundarios, siendo el más común el conocido como la reacción retinoide, que puede causar prurito, una sensación de ardor en la zona de aplicación, eritema y descamación. Como te puedes imaginar, este efecto es más potente con los retinoides que son ácido retinoico puro, como la tretinoína y el tazaroteno. Tanto la tretinoína como el retinol se pueden usar para tratar las mismas afecciones. Ambos compuestos promueven la exfoliación rápida y la estimulación de colágeno y elastina, lo cual hace que nuestra piel tenga una apariencia más suave. No obstante, como digo, estos compuestos no son idénticos. Por un lado, el retinol es una forma natural de vitamina A y la tretinoína es una forma sintética de esta vitamina. Como acabamos de ver, el retinol es más suave y menos irritante que la tretinoína, lo que hace que la tretinoína sea más eficaz, pero no sea tan bien tolerada por pieles sensibles. Y si bien podemos comprar productos cosméticos como retinol de forma libre, necesitaremos una receta médica de nuestro dermatólogo para poder comprar una crema de tretinoína. Pero ¿qué dice la ciencia en relación a la eficacia de estos dos compuestos? Como sugiere una revisión de 1995, el uso de tretinoína reduce la apariencia de las arrugas finas y las líneas de expresión, mejora la salud de la piel dañada por el sol, mejora la textura y el tono de la piel y reduce la apariencia de las manchas oscuras. Por otro lado, otro estudio publicado también en 1995 apunta que la crema de tretinoína al 0,025% tiene una eficacia similar a la concentración al 0,1% para el tratamiento de la piel fotoenvejecida, pero que la concentración al 0,1% tiene una mayor incidencia de irritación, eritema y descamación. Esto quiere decir que el mecanismo de actuación de la tretinoína por el cual es efectivo en el tratamiento de la piel fotoenvejecida no es solo la irritación y posterior reparación de la piel, sino que pueden haber otros mecanismos involucrados. Como apunta esta revisión de 2006, si bien la tretinoína es seguramente el retinoide más potente y más ampliamente investigado para la terapia del fotoenvejecimiento, la aparición de retinoides como el retinaldehído y el retinol surge para minimizar los efectos secundarios de la tretinoína.
Según un estudio autorizado controlado con placebo de 2007, el uso de una loción tópica de retinol al 0,4% durante 24 semanas mejora las arrugas finas asociadas al envejecimiento natural. Los autores del estudio apuntan a que este efecto del retinol seguramente se deba a una inducción significativa de glicosaminoglicanos, que se sabe que retienen una cantidad importante de agua, y al aumento de la producción de colágeno. Por otro lado, un estudio in vivo de 2015 sugiere que una solución tópica de retinol al 0,1% afecta significativamente a las propiedades celulares y moleculares de la epidermis y la dermis, aunque la magnitud de este efecto es menor que con ácido retinoico al 0,1%. Otro estudio autorizado de doble ciego de 2015 que analizó a 65 personas durante 12 semanas sugiere que no existen diferencias significativas en cuanto a mejora de las arrugas finas y las líneas de expresión en pieles fotoenvejecidas entre concentraciones de retinol al 0,25, 0,5 y 1% y concentraciones de retinoína al 0,025, 0,05 y 0,1%. Qué bien, ¿no? Todos a usar retinol, que es igual de efectivo y tiene menos efectos secundarios que la retinoína. No tan rápido. Otra revisión sistemática de 2022 que incluyó 7 ensayos aleatorizados controlados donde se analizaron a 739 pacientes concluye que la retinoína tópica es un compuesto seguro y eficaz para el tratamiento a largo plazo del fotoenvejecimiento. Estos ensayos tuvieron una duración de seguimiento desde 3 meses hasta 2 años. Y ahora vamos con el problema del retinol, o mejor dicho, de los estudios sobre el retinol. Y es que según una revisión sistemática de 2021 que analizó 9 ensayos clínicos aleatorizados controlados de doble ciego con placebo, apunta que en 4 de estos ensayos no hubo diferencias significativas entre el retinol y el placebo, y los otros 5 ensayos apuntan a que la eficacia del retinol en las arrugas finas del rostro es moderada. No obstante, lo más interesante de esta revisión es que los autores encontraron fallos metodológicos evidentes en estos 9 ensayos clínicos. Por ejemplo, ninguno de estos estudios designó un criterio de valoración, por lo que ningún estudio hizo el cálculo estadístico previo para saber cuántos sujetos se requería para que las conclusiones del estudio fueran válidas. Además, solo uno de estos estudios describe el método utilizado para conseguir la aleatorización y ninguno de los estudios explica cómo se consiguió el doble ciego del estudio. Es decir, no explican cómo los pacientes no sabían qué producto estaban usando, si el retinol o el placebo, y no explican cómo los investigadores que evaluaron el estudio no sabían a qué grupo de pacientes estaban evaluando. Porque, si no lo sabes, los estudios aleatorizados controlados con placebo, una solución de control, son los de mayor rigor que existen. Y dentro de esta categoría, los estudios ciegos donde los pacientes no saben si están usando el fármaco o el placebo tienen un mayor rigor. Los estudios de doble ciego, donde tampoco los investigadores que evalúan los resultados saben a qué grupo de pacientes están evaluando, son los de mayor rigor posible. Los famosos estudios de doble ciego aleatorizados controlados con placebo. En fin, el caso es que los estudios que se han hecho sobre el retinol dejan bastante que desear. Por tanto, hasta que no tengamos más estudios de rigor sin fallos metodológicos que repliquen los resultados del estudio de 2015 que comparaba la eficacia de diferentes concentraciones de retinol y retinoína, si quieres usar un retinoide que seguro que funciona para reducir las arrugas de la piel, la mejor opción posible es la retinoína. Pero ¿cómo debemos usar la retinoína? Debes ser consciente de que lo ideal es aplicar la retinoína antes de ir a la cama y nunca antes de exponerte al sol. Además, antes de aplicar la retinoína debes lavarte la cara con un jabón suave y agua caliente. Y lo ideal es esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar la crema para asegurarte de que tu piel está seca. Aplicar retinoína en una piel mojada puede causar irritación. Al aplicar la crema debes usar una porción similar al tamaño de un guisante. Esta cantidad será suficiente para toda la cara. Por otro lado, si tienes menos de 50 años, lo ideal es aplicar la crema una vez al día antes de ir a la cama, aunque puedes empezar aplicando la crema cada 2 días para ver tu tolerancia a la retinoína. Si tienes más de 50 años, lo mejor que puedes hacer es consultar con tu dermatólogo cuál es la mejor dosis y frecuencia de uso para ti. En cuanto a la concentración ideal, como hemos visto, la concentración al 0,025% puede ser igual de efectiva que la concentración al 0,1%, aunque tienes que ser consciente
consciente que esta última es la concentración más estudiada. Además, algo que puede ayudarte a aplicar la crema de tetraioína es usar una crema hidratante. Puedes mezclar la crema hidratante con la tetraioína o aplicarte primero la crema hidratante y luego la crema de tetraioína. Una opción interesante como crema hidratante para combinar con la tetraioína sería una crema de ácido hialurónico con una concentración por debajo del 2%. Esto es importante porque una concentración más alta puede causar efectos secundarios no deseados y promover la aparición de enfermedades inflamatorias de la piel como la psoriasis. Además, recuerda usar un protector solar como mínimo de factor 30 siempre que vayas a exponerte al sol. Esto lo debes hacer siempre, pero es especialmente importante si usas retinoides como la tetraioína, porque estos hacen que tu piel sea más fotosensible, lo que puede aumentar el daño en tu piel causado por el sol. Y es que usar un protector solar debe ser tu segunda herramienta para evitar y reducir las arrugas del rostro, como apunta este estudio autorizado de 2013 que analizó a 903 adultos de menos de 55 años. El uso regular de cremas solares retrasa el envejecimiento de la piel tanto en hombres como en mujeres. Este otro estudio prospectivo de 2016 que analizó a 32 personas durante 52 semanas sugiere que el uso diario de crema solar de factor 30 puede revertir visiblemente los signos del fotoenvejecimiento, por lo que, como digo, siempre que tu piel y tu rostro vayan a estar en contacto con el sol, o dicho de otra forma, siempre que vayas a salir de casa, deberías usar un protector solar. El siguiente tratamiento que debes considerar para reducir las arrugas del rostro es el dermaroller. El uso del dermaroller o el tratamiento con microagujas puede ser efectivo disminuyendo las arrugas finas, las cicatrices causadas por el acné y la hiperpigmentación. Un estudio publicado en 2008 encontró que 4 sesiones de dermarolling realizadas por un profesional resultaron en un aumento de hasta un 400% en el colágeno de los pacientes. Y es que el colágeno es la proteína más abundante en el ser humano y es esencial para la estructura de la piel y la coagulación de la sangre. Además, es indispensable para la construcción de los huesos, la piel, los ligamentos, los tendones y los músculos. Podríamos decir que el colágeno funciona como el pegamento que mantiene todo unido. De ahí que este posible efecto del dermaroller sea tan interesante. Además, otra propiedad muy interesante del dermaroller o el tratamiento con microagujas es que puede hacer que otros productos para la piel se absorban más fácilmente, lo que puede aumentar su eficacia. Diferentes estudios apuntan que el tratamiento con microagujas puede inducir la remodelación de la piel estimulando los fibroblastos responsables para la producción de colágeno y elastina. Existen 3 etapas en este proceso: la inflamación, la proliferación y la remodelación. El tratamiento con microagujas causa un bajo nivel de trauma o minitrauma en la capa externa de la piel. Esto impulsa el proceso de curación de la piel, lo que conduce a la regeneración de la piel y la producción de sustancias que podríamos catalogar como anti-envejecimiento, como el colágeno y la elastina. Diferentes estudios han demostrado cómo el uso del dermaroller puede suponer mejoras drásticas en las cicatrices causadas por el acné y las arrugas finas en tan solo 2 a 3 sesiones con agujas de 1,5 a 3 milímetros. En un estudio publicado en 2009 que analizó a 32 pacientes, 2 sesiones de microagujas bastaron para que los pacientes obtuvieran una mejora significativa en las cicatrices causadas por el acné. En otro estudio de 2011 que analizó a 8 pacientes, 2 sesiones con microagujas fueron suficientes para que el 90% de los pacientes obtuvieran una mejora significativa en las arrugas del cuello. Por otro lado, un estudio de 2014 que analizó a 60 pacientes encontró que el tratamiento con microagujas supuso una mejora significativa en las cicatrices causadas por el acné sin riesgo de despigmentación en pacientes de diferentes razas. Evidentemente, el uso prolongado del dermaroller puede ofrecer mejores resultados, pero algo realmente curioso es cómo en un estudio autorizado controlado de 2014 los investigadores encontraron que los resultados obtenidos tras 3 sesiones de microagujas se mantuvieron permanentes pasados 6 meses de la última sesión. En este estudio los pacientes consiguieron mejorar las cicatrices causadas por el acné en un 41%. En este estudio se usaron agujas de 1 milímetro y 2 milímetros y hay que destacar que ninguno de los pacientes sintió dolor con el procedimiento. Como apunta esta revisión de 2017, la evidencia existente apunta que el tratamiento con microagujas es una opción eficaz y segura para disminuir las arrugas finas y las cicatrices causadas por el acné, aunque se necesitan más estudios de rigor al respecto.
Esta otra revisión de 2022 llega a una conclusión casi idéntica. Antes de usar el Dermaroller debes saber cómo hacerlo de forma segura. Además, el uso de agujas de 1,5 milímetros o superior puede doler, por lo que podría ser interesante el uso de anestéticos. En el comentario fijado de este vídeo podrás encontrar un tutorial donde explico paso a paso cómo usar esta herramienta. La cuarta opción que deberías plantearte para evitar la formación de arrugas en el rostro es cambiar tu forma de dormir, para de esta forma evitar las arrugas del sueño. Un estudio de 2012 que analizó a 15 personas mientras dormían observó la formación de diversas deformidades faciales y arrugas. Como sugiere este estudio de 2016, al dormir, la compresión entre nuestro rostro y la cama o la almohada no solo produce arrugas, sino que también puede contribuir a la expansión de la piel del rostro. Los autores del estudio explican cómo dormir boca arriba o en posición supina sería lo ideal para evitar la formación de arrugas, pero son conscientes de lo difícil que es dormir en esta posición. Dicho esto, lo que debemos evitar es la compresión del rostro al dormir, por lo que podríamos analizar nuestra forma de dormir y aplicar pequeños cambios para evitar esta compresión. En mi caso, por ejemplo, al dormir del lado izquierdo comprimía mi frente de tal forma que se me creó una arruga con una inclinación de 45 grados. Simplemente al cambiar la forma de dormir y pasar a dormir en el lado derecho, dejé de comprimir mi rostro y esta arruga ha ido desapareciendo poco a poco. Como apuntan los autores de este estudio, otra forma de evitar la formación de arrugas al dormir es el uso de almohadas que se han diseñado específicamente para este propósito. Al final, cualquiera de estos cambios va a requerir un tiempo de adaptación porque tienes que cambiar tu forma de dormir. La cuestión es que uno de estos cambios es gratis, solo requiere que analices tu forma de dormir y la cambies de tal forma que evites lo máximo posible la compresión de tu rostro. El otro cambio requiere que compres una almohada especial, que suele ser bastante cara, pero que por otro lado puede ayudarte a reducir esta compresión sin tener que pensar demasiado cómo debes dormir. Durante este último mes he estado probando esta almohada 3D de Sleep & Glow, una almohada diseñada por ortopedistas y la verdad es que hace lo que promete en cuanto a esa reducción de la compresión del rostro y he podido volver a dormir del lado izquierdo. Aunque siendo sinceros ya me había acostumbrado al dormir del otro lado. Pero bueno, el caso es que esta no es la almohada más cómoda del mundo, sobre todo al principio. Pero una vez que te acostumbras te puede llegar a gustar, aunque en mi caso tardé unas 3 semanas en estar cómodo con la almohada. Si quieres probar esta almohada con el código FutureVegan tendrás un descuento del 10% que según me han dicho puedes acumular a otros descuentos activos en su página web. Te dejo el link en la descripción. Y en un vídeo sobre cómo reducir y evitar las arrugas del rostro no podemos olvidarnos de la proteína más abundante en tu piel y en tu cuerpo, el colágeno. Esta proteína es la molécula esencial para mantenernos más jóvenes por más tiempo. En este vídeo hemos visto cómo el uso del Dermaroller puede aumentar tu producción de colágeno. Pues bien, si quieres saber qué alimentos debes consumir y qué hábitos debes realizar para aumentar aún más la producción natural de colágeno de tu cuerpo, tienes que ver este vídeo de aquí.